Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva jornada de la Diplomatura en Derecho Laboral titulada Futuro del Trabajo y Movimiento Sindical, que cursamos todos los jueves de 18 a 20 en la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín. En esta oportunidad tengo el orgullo y además la satisfacción de presentar a un amigo que nos trajo la pandemia, ¿no? Porque quiero decir que con Raúl no nos conocemos personalmente. Empezamos a interactuar allá por el mes de abril y mayo, pero bueno, son esas cosas que deja la pandemia y que ha sido muy provechosa desde ese punto de vista. Sí nos conocíamos de nombre. Raúl es un eminente abogado laboralista, uno de los pocos abogados que realmente saben de inspección del trabajo. Por eso fue director federal de inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ha cumplido diversas funciones en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Oscar Cuartango. Es secretario del grupo técnico-político denominado Descartes, que muchos de ustedes deben conocer. Actualmente es relator de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Además es conferencista, académico, pero por sobre todas las cosas es un militante de los derechos del trabajador y del movimiento sindical. Quizá me olvide de algo, Raúl, pero bueno, esta es la presentación formal para hoy. El tema que te habíamos asignado ya hace tiempo y a lo lejos era teletrabajo, régimen legal del teletrabajo. Todavía creo que cuando hablamos en ese momento había proyectos, estábamos discutiendo ese tema, pero todavía no era ley, o creo que no era ley, no tenía ni aprobación de diputados y tampoco la de senadores. Y bueno, Raúl fue una persona que contribuyó mucho desde la academia y desde la militancia, lo sigue haciendo aún hoy, porque obviamente sabemos que esta ley va a entrar en vigencia a los 360 días de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio, cuestión que no sabemos todavía. Y bueno, esto trae una serie de desafíos, de incógnitas, fundamentalmente para el movimiento obrero. Raúl, te dejo en el uso de la palabra. La idea es que expongas todo el PowerPoint y lo que tengas, y después abrimos a un ratito de preguntas, según el tiempo que nos quede, de reflexiones y de, ¿por qué no?, opiniones, ¿no? Tenemos un grupo diverso que proviene de diferentes organizaciones y diferentes lugares, pero siempre atento a la consolidación del movimiento de los trabajadores. Así que, Raúl, primero, gracias por venir, gracias por estar acá, y te dejo en uso de la palabra. Juan, primero que nada, gracias, y como bien decías, es una amistad virtual, ¿no? Esto es uno de los fenómenos que nos deja la pandemia, de empezar a entablar relaciones personales, profesionales, a partir del uso de la tecnología, y un poco también es el tema que nos convoca en la charla de hoy, así que, bueno, es un ejemplo de las implicancias que ha traído la pandemia, y un poco también nos va a servir para contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo. Pero primero vamos a analizar el teletrabajo, creo yo, en un sentido meramente teórico, si no lo ponemos en ese marco, si se quiere. Me parece que nos va a permitir hacer un año y lo de la vida, de la militancia. Y Juan, te digo, te aclaro, lo único que no podías omitir en la presentación es lo de militante, así que, habiendo dicho eso, todo lo demás está de ya. Así que gracias por la presentación.
Dicho esto, vamos a ver si funciona la tecnología, si no se cae la red y esas cosas, y voy a compartir pantalla como para empezar a ver la temática. A ver si me lo permite esto. Vamos con esto. Díganme si se ve. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, ¿ya está pantalla completa también o no? Está pantalla completa. ¿Vos lo ves? Ahí vamos. ¿Yo? Ahí lo vemos. Muy bien. Ve todo perfecto. Bueno, primero, cuando les hablaba de pensar el teletrabajo y todo lo que tiene que ver con la economía digitalizada, dentro de la cual se enmarca el teletrabajo, la primera reflexión que me merece hablar del tema es pensar un poco en este contexto histórico, ¿no? Digo, de qué forma se vienen desarrollando las tecnologías, su relación con la humanidad, y en esta línea histórica en la cual decimos, o se dice en términos generales, que estamos transitando la cuarta revolución, ¿no? Esta revolución 4.0 que ha modificado, que viene modificando la relación y la interacción del hombre con las cosas y, por otro lado, los sistemas de producción en términos generales, ¿no? Y esto también tiene que ver con qué viene sucediendo con la humanidad desde que está sobre la Tierra. Nosotros decimos, en términos generales, que los homínidos aparecieron en la Tierra hace, no sé, más o menos 5 o 6 millones de años, por poner una fecha, no la tenemos con seguridad, y a lo mejor mañana aparece un hueso en África que tiene 1 millón de años más, y vamos a decir que hace 7 u 8 millones. Pero para hablar en términos generales, 5 millones de años que están los homínidos sobre la faz de la Tierra, y la realidad es que el proceso evolutivo de incorporación del conocimiento durante esos 5 millones de años de evolución del ser humano, se viene dando con un fenómeno bastante particular, ¿no? Seguramente, cuando aparecieron los primeros utensilios, allá por hace 3 millones de años, dijeron, bueno, ¿y qué pasó en los 2 millones de años anteriores? Bueno, en términos históricos y evolutivos pasó muy poco, ¿no? Y en los millones de años que vinieron después también pasó muy poco. Sin embargo, en los últimos 2000 años se viene dando un fenómeno evolutivo tan acelerado que, bueno, es cuando empezamos a analizar estas revoluciones. Y ese fenómeno de aceleración del conocimiento, ese crecimiento exponencial del conocimiento, es un poco lo que viene marcando los cambios permanentes en los paradigmas tecnológicos y de producción. Y en ese fenómeno es en el cual se inserta el teletrabajo como un fenómeno emergente de las relaciones de producción. Esto, obviamente, una cosa es que el ser humano se adapte para cambios que se producen a lo largo de millones de años, y otra cosa es que el ser humano se adapte para cambios de paradigmas tecnológicos que se dan a lo mejor en 10 años. Yo siempre digo que si yo le muestro hoy, yo tengo un hijo de 15 o 16 años, digo, tengo una de 15 y uno de 16, y seguramente si les muestro un BlackBerry, me van a mirar como diciendo, papá, ¿qué me estás mostrando? Y hace 10 años el BlackBerry lo usaba Obama y era el teléfono más que representaba el mayor avance tecnológico. Hoy no existen casi teléfonos con teclas físicas, ¿no? Y esto pasó en nada más que 10 años. Bueno, esa es la realidad que nos toca vivir, y dentro de esa realidad es dentro de la cual empezamos a analizar el teletrabajo, ¿no? Con una rapidación en este fenómeno evolutivo de incorporación de la tecnología en las relaciones del trabajo, que en muchos casos, y esto tal vez estoy anticipando conclusiones, tiene un impacto que nos debería por lo menos alertar en términos de bajo qué mirada vemos cómo impacta la tecnología en las relaciones de las personas, si deja gente afuera. Digo, esta es una realidad que nos plantea los cambios tecnológicos, y qué hacemos en función de eso para evitarlo, ¿no? Cómo acompañamos esas transiciones para evitar que vayan quedando compañeros y compañeras afuera del camino, ¿sí? Pensando ya concretamente, ya metiéndonos un poco en el tema del teletrabajo, es un tema que seguramente, si cerramos los ojos y nos retrotraemos al 2019, en nuestra agenda laboral posiblemente ocupaba apenas un subtítulo, ¿no? de nuestra agenda central del mundo del trabajo de hace un año, transitaba por otros carriles. Nos preocupábamos centralmente, digo, los grandes títulos de la agenda del trabajo pasaban por reforma laboral, pasaban por la perspectiva de género como un fenómeno disruptivo en la agenda del trabajo positivamente, ¿no?
hablábamos del paradigma tecnológico en términos mucho más amplios que específicamente el teletrabajo. El teletrabajo parecía como una cuestión, si se quiere, como un subtítulo o algo más marginal en términos de centralidad. El diálogo social como el mecanismo por el cual enfrentábamos los grandes desafíos que nos plantea el mundo del trabajo. Pensemos que hace poco menos de 5 años la OIT había planteado la necesidad de generar para el 2030 600 millones de puestos de trabajo para mantener los niveles de empleo existentes en aquel momento. Vaya desafío que teníamos y que se nos planteaba. El tema del empleo joven es otro gran título de la agenda, pero sin dudas, si nosotros hacemos ese ejercicio mental de irnos un año para atrás, el teletrabajo no ocupaba centralidad en la agenda del trabajo. Esto no quiere decir que no existiera. El teletrabajo sí existía. En Argentina era un tema que se venía debatiendo desde la primera década del milenio. Recuerdo algunos proyectos de allá por el 2005, 2006. Recuerdo algunos funcionarios de la gestión de Carlos Tomada abocados al análisis del tema, con una mirada en la cual ponían una mirada positiva sobre el teletrabajo como verdaderamente el futuro del trabajo. Yo, cuando hablo de esto, me permito pensar el teletrabajo y decir el futuro del trabajo que queremos y ponerle signos de interrogación, ¿no? Ya pensando en qué mirada tenemos que tener, ¿no? Porque se plantean en este escenario discusiones que van desde el fomento del teletrabajo como política de Estado, es decir, tenemos que promover el teletrabajo como modalidad de empleo del futuro o tenemos que prohibirlo, ¿no? Y entre ese camino, bueno, hay matices, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a mirar eso. Algunos de estos interrogantes, que creo son los interrogantes que tenemos todos, trataremos de empezar a pensar. Digo, respuestas seguramente no tenemos. Pero lo cierto es que el fenómeno de la pandemia instaló y le dio centralidad a este tema, ¿no? De repente nos vimos todos trabajando en forma remota. La primera cuestión que a mí me gusta analizar sobre el tema del teletrabajo es, bueno, primer tema, ¿todo trabajo es teletrabajable? En general, y en particular en Argentina, ¿cuáles son los datos que tenemos sobre el potencial teletrabajable del mercado laboral argentino? Bueno, hubo un estudio bastante reciente de CIPEC, de Ramiro Albrieu, del CIPEC, que hizo un análisis de la matriz tecnológica, de la matriz de infraestructura, de la matriz del entramado productivo argentino para saber si todos los puestos de trabajo eran teletrabajables, ¿no? Y la verdad es que frente a algunas realidades parece que tenemos algunas dificultades todavía para resolver, para pensar en una escala que sea esencialmente, que reemplace esencialmente el trabajo presencial. Por un lado, porque lo que tiene que ver de los aspectos teóricos del teletrabajo, bueno, este estudio que hizo Ramiro lo que nos permite concluir es que más o menos, casi un 30% de los puestos de trabajo tendrían un potencial teletrabajable. Ahora, cuando uno empieza a hacer ajustes en función de nuestra realidad demográfica, nuestra realidad de interconexión y de infraestructura de comunicaciones y el acceso que tenemos a esas comunicaciones, porque de repente podemos tener una fibra óptica que pasa y que nos da conectividad, pero no tener el acceso como trabajadores o trabajadoras a esas herramientas disponibles para poder hacerlo, ya sea por no tener la herramienta física o por no tener el conocimiento para utilizar esas herramientas físicas, y ahí el ajuste es para abajo. La conclusión que tiene este estudio, que es reciente y que la verdad que después se los voy a compartir, Juan, para que lo puedan leer, es un artículo breve, no tiene gran complejidad, pero que nos puede ser de utilidad para ponernos en contexto. Bueno, reduce aquel potencial de casi el 30%, lo reduce casi a un 18% de puestos con una potencialidad efectiva de teletrabajo en la Argentina. ¿Qué cosas deberían resolverse para volver al término ideal? Bueno, el análisis que hace bueno, claramente tenemos un aparato productivo que está en muchos aspectos rezagado. Obviamente esto tiene que ver con la transcurrida. Lo que empieza a adquirir ahora es escala, que es justamente lo que nos plantean los desafíos. ¿Qué normas internacionales hay al respecto? Cuando hablamos de normas internacionales no hablo de normas de otros países, sino normas globales.
Bueno, en alguna medida, en forma indirecta, si se quiere, y tal vez no pensado para el teletrabajo, pero con alguna incidencia en particular, bueno, podemos hablar del convenio 177 de la OIT, vigente en Argentina. En este momento está transitando un periodo de apertura para las denuncias, con lo cual es posible que los estados lo denuncien, pero concretamente está vigente y está vigente como derecho positivo en Argentina. Y su recomendación 184, hago un breve paréntesis para entender, los convenios ratificados por Argentina son norma de derecho interno vigente y positivo y de rango supralegal, para que lo tengamos, para que lo entendamos de ese lugar. Las recomendaciones son pautas interpretativas no vinculantes. Esa es la diferencia entre un convenio ratificado, ¿no?, por el país y una recomendación. Ya empieza a introducir temáticas que nos parecen comunes. Si estuviéramos en una clase presencial, seguramente les diría, ¿qué le está faltando a esto para poder hablar de teletrabajo en sentido estricto? Digo, si yo les digo que es cuando el convenio lo define, habla de trabajo que se realiza en un domicilio o en otros lugares que escojan, distinto de los lugares del trabajo del empleador, es distinto del establecimiento del empleador, que hay una remuneración y que tiene por objeto elaborar productos o prestar servicios, independientemente de quién le provea en los equipos de trabajo, ¿cuál sería o cuál les parece que sería la nota que está faltando para que hablemos del teletrabajo? Me voy a contestar yo mismo en esto tan loco de las clases virtuales, por lo menos así en esta parte expositiva. El dato que parecería que está faltando es la tecnología, ¿no? Digo, este convenio claramente estuvo más pensado en la producción domiciliaria, y yo pienso, no sé si hay presente algún compañero del sector del vestido, del sector del calzado, estuvo tal vez más pensado en eso, en nuestra vieja legislación 12.713, que hablaba del trabajo de domicilio, que específicamente en el teletrabajo. Pero lo cierto es que la normativa es aplicable porque reúne las pautas. El dato distintivo tal vez sea el tema de las tecnologías. Pero lo cierto es que esto ya sienta una base que puede tomarse como pauta pensándola en el teletrabajo. ¿Y qué cosas dice esta norma? Como principios generales, digo, para que empecemos a pensar cómo llegamos al 2020, ¿no? Bueno, lo primero que sienta este convenio 177 es este principio de igualdad de trato, ¿no? La igualdad de trato, cuando hablamos de esto, es entre los trabajadores que realizan las tareas en el domicilio, que era el fenómeno que regulaba el convenio 177, y aquellos que lo realizan en los establecimientos de los trabajadores. Primer dato a tener en cuenta, que nos sienta una pauta clara, concreta y de derecho positivo aplicable cuando hablamos del teletrabajo. Lo otro es establecer una legislación para el trabajador en el domicilio, sea teletrabajo, que ya vamos a definir, o no teletrabajo, es el respeto y las garantías de un régimen de salud y seguridad en el trabajo que lo proteja, cuestión central también en materia de condiciones de trabajo. Y el otro gran desafío, que siempre me tomo yo el atrevimiento, por una cuestión de que mi corazoncito histórico está en la inspección del trabajo, y acá la veo a compañeros ladrilleros, a Ana Lemo y otros compañeros con los cuales hemos hecho un trabajo en materia de inspección del trabajo, es cómo compatibilizar como desafío los sistemas de inspección cuando las tareas se realizan en forma deslocalizada, ¿no?, en el domicilio particular de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, la búsqueda de esos sistemas compatibles con el domicilio particular y las tareas laborales, las tareas efectivas y la prestación de tareas, bueno, son desafíos que plantea estas normas internacionales para que los sistemas nacionales los piensen. Así que, dicho esto, y si nos toca hablar de una batería de medidas que se dieron en este contexto y que son las que nos hicieron plantearnos el escenario de todos teletrabajamos, ¿no? Porque de repente nos encontramos todos hiperconectados, nos compramos los auriculares, mejoramos la calidad de nuestra conectividad, los que pudieron accedieron a mejoras en los aparatos, y nos encontramos todos trabajando desde casa. Esto es el dato concreto. Más allá de que en sentido estricto el teletrabajo no requiere trabajar desde tu domicilio particular, lo cierto es que nos vimos todos, nos encontramos trabajando desde nuestros hogares. ¿Es esto teletrabajo? Primer pregunta. Bueno, yo digo que en sentido estricto y técnicamente hablando, le faltan algunos datos, algunas notas típicas para poder hablar de teletrabajo. Ya vamos a ver cuáles. Lo cierto es que este trabajo que estamos realizando, el que nos convoca hoy y que más allá de que en la formación, la formación remota no es una novedad porque es una de las que ha hecho avanzada en la materia, lo cierto es que seguramente
nos hubiese gustado alguna de estas charlas darlas en forma presencial y conocerlo, porque tenemos una tradición nosotros del encuentro, del abrazo y del compartir un mate mientras damos una clase. Lo cierto es que nos encontramos frente a este fenómeno como una respuesta sanitaria para evitar la circulación de las personas y con ello evitar la circulación del virus. Entonces, ¿este es un fenómeno jurídico del derecho del trabajo? Bueno, no, es una medida sanitaria. Y se enmarca en lo que nosotros creemos, y creo que con Juan compartirá, más allá de que el término podemos dar, es el denominado derecho laboral de la emergencia, que se enmarca en una cantidad de medidas que se adoptaron. Yo los invito, si alguno quiere acceder, y acá veo que algún colega también, que entrar al boletín oficial y bajar el digesto normativo de COVID, que desde marzo viene publicándose cada vez es más pesado, ya tiene más o menos 5.000 páginas. Esa es la superabundancia normativa que requirió abordar la problemática del COVID, dentro de la cual, y acá hice establecí acá una nómina de medidas de derecho del trabajo caprichosa, seguramente, mira, no, te falta aquello. La idea era que tuviéramos conciencia de que hubo una cantidad de medidas que se adoptaron, algunas que todos compartimos, otras que algunos han cuestionado y que en otro contexto cuestionaríamos. A nadie se le ocurriría pensar que, imaginémonos el año pasado, que Macri dictara una prórroga de los mandatos, seguramente nos convocaría a todos todos los abogados a meter juicio de amparo por violación de la libertad sindical. Seguramente. Ahora, no ha habido, más allá de que seguramente alguno critique alguna de las medidas, el pago del aguinaldo en cuotas y demás, pero no ha habido una afectación de la paz social con motivo de estas medidas. Y dentro de esas medidas, aparece este relevamiento del deber de asistencia en las tareas no esenciales con esta obligación de realizar tareas en forma remota en tanto ello sea posible, ¿no? Es toda una fórmula que se encontró como respuesta de una medida sanitaria para que pudiéramos continuar operando y realizando tareas productivas desde nuestros hogares. Ahora, si yo le pregunto, seguramente a los presentes, a lo mejor hay alguna excepción, hasta ahora, en todas las charlas que hemos dado sobre el tema, y que seguramente Juan también lo comparte, yo le he preguntado, ¿alguno venía realizando teletrabajo con regularidad? Digo, cuando hablo con regularidad no es que un día a la semana te quedás en casa trabajando con la compu. Digo, con regularidad, alguno de los presentes, hay 60 personas presentes o 60 y pico, alguno venía, si alguno lo hizo, que se desmute y diga, yo hacía teletrabajo de antes. Seguramente no. Entonces ahí empezamos a ver cómo empiezan a faltar algunas notas para poder hablar de teletrabajo, ¿no? Tal como se lo conceptualiza o se lo define desde la teoría. En principio lo que podemos hablar es de un trabajo remoto dado por la deslocalización y la utilización de las tecnologías, pero sin voluntariedad. Y ahí nos empezamos a meter un poco más en la temática del teletrabajo. Como decía Juan, la ley es la 27.555. Hago primero un paréntesis sobre el tema. Mucha ley. La primera discusión que había era, ¿es necesario regular el teletrabajo así a las apuradas? Bueno, yo hago un análisis de que sí era necesario. No solo era necesario, era indispensable hacerlo. Y cito en esto a Scalabrini Ortiz, que hace más o menos 50 años, decía que lo que no se legisla explícita y taxativamente en beneficio de los más débiles, se legisla implícitamente en beneficio de los más poderosos. Y en función de eso, no legislar el teletrabajo podría llegar a implicar que la inercia pospandémica, este fenómeno de trabajo remoto, si se quiere, no pensado, como una respuesta sanitaria, siguiera una inercia, siguiera transitando una inercia en la cual se avasallaran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y en función de eso, esta cuestión terminara siendo dirimida en tribunales. Y quienes venimos del mundo del trabajo, como todos los que estamos acá presentes, sabemos que cuando la resolución de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras se resuelve en tribunales, se termina resolviendo tarde, y resolverlo tarde siempre implica un perjuicio para esos mismos trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, mi respuesta frente a los que de buena fe criticaban la legislación, la necesidad de legislar, yo les digo, muchachos y muchachas, si no legislábamos en este momento,
íbamos a terminar discutiendo en tribunales con una sentencia que sentara un leading case en 5 años, y mientras tanto determinados factores de poder concentrado iban a estar haciendo uso y abuso de una figura no legislada. Así que en función de eso era indispensable hacerlo. Juan le consta el trabajo que se hizo en particular sobre lo que fue la concientización sobre el trabajo, el análisis sobre el teletrabajo, el trabajo que se hizo en la comisión en diputados. Yo hago un análisis del trabajo legislativo, que es que seguramente la aprobación en diputados del proyecto, un proyecto de consenso, muy trabajado, que fue casi por unanimidad, hubo solo un voto en contra y alguna abstención, en gran parte tuvo que ver con que los poderes concentrados que se oponían estaban dormidos, los agarramos desprevenidos. Distinto fue cuando llegó al Senado. Y yo recuerdo con Juan que teníamos charlas, hablamos del tema de cómo el lobby de determinados sectores para frenar la ley. Y de hecho, recordemos que la ley se termina aprobando por 40-30, ¿no? 40 votos a favor, 30 en contra. Una ley que había sido producto del consenso porque tomaba todos los proyectos, incluso los de la oposición. Así que vemos cómo esa situación que se dio en diputados y la que se dio en el Senado en realidad respondió a que se despertaron esos sectores y empezaron a hacer lobby. ¿Qué formato adopta la ley? Bueno, es un formato que parece saludable. A algunos nos hubiese gustado tal vez una regulación un poco más elevada, pero en definitiva también traslada muchas responsabilidades al movimiento obrero. Establece un formato que es tradicional en materia de legislación del trabajo, que tiene que ver con los principios basales del derecho al trabajo, que es la de establecer un piso de derechos, ¿no? Siento una base a partir de la cual siempre se puede establecer más y mejores derechos. ¿Y en dónde delega esto? Sustancialmente en la negociación colectiva. Establece muchos de sus artículos y sus reglamentaciones, delega en la negociación colectiva, y esto tiene que ver, por un lado, con la fuerte tradición que tiene Argentina en materia de negociación colectiva, la fuerte presencia del movimiento obrero para hacerla, y en la necesidad de adecuar esta figura tan amplia a las particularidades de cada actividad. No es lo mismo pensar el teletrabajo en un sector de comunicaciones que en un sector industrial, que en un sector de servicios, que en la administración pública. Si bien, aclaro, esta ley solamente regula el sector privado y dentro del sector público, dentro de la ley de contrato de trabajo, que hay algunos sectores del sector público, sobre todo empresas del Estado, que están regidas por la ley de contrato de trabajo. Y el otro mecanismo que toma, también entiendo yo que contemplando el fenómeno sanitario, es una entrada en vigencia a partir de los 90 días de finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Dato que, a la luz de la evolución, desde que se sancionó la ley hasta hoy, ha habido algunos matices, ¿no? Porque hemos pasado del ASPO al DISPO en algunos lugares, ¿no? El distanciamiento, y la realidad es que no está clara. Todos esperamos que la reglamentación aclare un poco desde cuándo se va a tomar. Uno imagina que esta cláusula transitoria tiene que ver justamente con contemplar el fenómeno sanitario y que la responsabilidad va a primar en sentido de, bueno, va a entrar en vigencia cuando superemos la crisis sanitaria derivada del COVID-19, sea el DISPO o sea el ASPO. Digo, no creo, no imagino que esto entre en un tecnicismo de, bueno, vamos a aplicar la ley en la ciudad de Buenos Aires porque ya estamos con el DISPO y no en Santa Fe porque estamos con el ASPO. Imagino eso. Pero lo cierto es que todavía ese tema no está resuelto. ¿Qué cosas conceptualiza? Bueno, algunas ya las hablamos antes del tema del teletrabajo. Lo primero es que no distingue entre la extensión temporal del teletrabajo. Esto es un tema que incluso en el derecho comparado se estudia y se discute, ¿no? Y que incluso en materia de discusión en materia de reglamentación, ¿cuál va a ser el límite al teletrabajo? El que trabaja un día a la semana en forma remota, ¿es teletrabajo y se le aplica el régimen o no? La ley no distingue, la ley habla de una extensión total o parcial de la jornada, con lo cual parecería que esto va a ser objeto de reglamentación. En el mundo el tema está discutido, ¿no? Se habla de un 20, de un 30% de la jornada mínima en forma remota para poder entrar dentro de las reglamentaciones, y parecería que es un tema en el cual, si no sale por reglamentación, posiblemente la negociación colectiva eche un poco de luz de a partir de cuándo podemos ponerle la división entre teletrabajo sí o teletrabajo no. Si me guío por una interpretación literal,
la realidad es que un día de trabajo sería teletrabajo y ameritaría la inclusión dentro del régimen, pero como las normas se tienen que interpretar en un sentido más amplio y dentro de un plexo normativo, creo que sobre esto va a haber un debate interesante y que supongo o imagino algo va a decir la reglamentación y algo más concreto va a determinar la negociación colectiva. La otra característica que ya les decía es el fenómeno de la deslocalización, ¿no? Y deslocalización entendida no solo como lo pensamos habitualmente, el teletrabajo es el trabajo en tu casa, sino en cualquier lugar que no sea el establecimiento o los establecimientos del empleador. Eso es lo que define, ¿no?, la deslocalización como dato. Y el dato que faltaba en el convenio 177 y en las viejas leyes de trabajo a domicilio es el uso de las tecnologías de la información y comunicación, o TICs, como se las denomina. Vale decir, hablamos de que total o parcialmente la jornada se desarrolle fuera del lugar de trabajo tradicional o en el domicilio del trabajador, mediante un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. Y esto es lo que distingue al teletrabajo, si se quiere, como una especie dentro del género de trabajo a domicilio. ¿Qué recepta efectivamente la ley de teletrabajo? Bueno, algunos de los principios que ya hablábamos, el principio de igualdad de trato entendido como la igualdad de derechos y obligaciones entre trabajadores presenciales y trabajadores remotos, o teletrabajadores y teletrabajadoras. Eso lo que hace es, por un lado, receptar el convenio 177, les decía, de rango supralegal, y establece un principio de igualdad para evitar que la figura del teletrabajo sea un instrumento de vulneración de derechos o de generación de inequidades. Otro de los datos que establece es la necesidad de que la jornada quede claramente estipulada por escrito. Es un dato de particular interés y que también está receptada en las legislaciones mundiales, porque justamente si no fuera de esa forma se podría prestar también a mecanismos de abuso. Vamos a hablar después del derecho a la desconexión, pero particularmente que la jornada esté regulada y que necesariamente sea acordada y documentada por escrito, establece un límite a algún tipo de abuso. Y lo otro que también establece es un sistema de registro. Vamos a ver que hay otro registro, pero particularmente que los software y las plataformas que se utilicen para teletrabajar estén registrados de forma tal de que se puedan ejercer el derecho de contralor que corresponde. Inclusive vamos a hablar también del resguardo al derecho a la intimidad como un mecanismo también y de un derecho reconocido. No sé cómo venimos de tiempo, Juan. Estamos medio apretados, ¿no? ¿O venimos bien? Espera, estamos bien, vamos. Bueno, bien. Tenemos media hora fácil, lo que está generando es muchas preguntas que vamos a tratar de resolver. bueno. Implica que está bueno, así que... Dale. Seguimos entonces. Un derecho que reconoce particularmente la ley de teletrabajo es el denominado derecho a la desconexión digital. Por un lado, tiene como dos facetas, ¿no? Que los sistemas que se utilicen para teletrabajar contemplen mecanismos efectivos de desconexión, ¿no? Esto es la primera medida, por eso la necesidad de que se registren los software y plataformas que se utilizan para teletrabajar, para poder verificar efectivamente que contemplen mecanismos de desconexión efectiva. Y por otro lado, la contracara de esos mecanismos es que el trabajador ejerza efectivamente y per se el derecho a la desconexión sin que ello implique la posibilidad de ser sancionado. Yo digo que este derecho en realidad es un derecho que nos corresponde a todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? El derecho a la desconexión. Y digo también que quien más mal le hizo al mundo de la desconexión o de la conexión es el señor BlackBerry cuando inventó los teléfonos inteligentes que nos permiten estar hiperconectados 24/7/365 y que antes uno directamente apagabas el celular pero ahora te entran los correos. Digo, realmente es un fenómeno que creo que deberíamos pensar, Juan, ya pensando en normativas positivas, que este derecho a la desconexión nos corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras, seamos remotos o presenciales. Y me parece que tal vez lo más novedoso que incorpora esta ley de teletrabajo es aquello que yo les decía que había aparecido en la agenda de los últimos años del mundo del trabajo, que disruptiva y positivamente es el tema de la perspectiva de género, con legislaciones positivas, con legislaciones tendientes a ampliar derechos, a garantizar un efectivo ejercicio de esos derechos,
que es la mirada de las tareas de cuidado, no pensándolo solamente en la mirada que existía a principios del siglo, de este siglo, de este milenio, de que el teletrabajo es la forma por la cual, estoy tomando un estereotipo, no quiero que el teletrabajo es la forma por la cual las mujeres pueden cumplir con las tareas hogareñas y trabajar. No compremos ese relato. Lo que sí digo, porque además lo contempla la ley, porque lo pone en un pie de igualdad a hombres y mujeres, repito, más allá de lo binario o no binario de la discusión de género, digo, lo que establece es la cuestión de que las tareas de cuidado sean contempladas cuando hablamos del cuidado de niños, niñas y adolescentes menores de 13 años, de personas que, con alguna discapacidad o mayores al cuidado de hombres o mujeres, trabajadores o trabajadoras, y que la jornada se adecue o que incluso se interrumpa a los efectos de realizar estas tareas, con lo cual me parece que es un paso adelante, innovador, que no está receptado de muchas legislaciones en el mundo y que da realmente un salto cualitativo en esto de cuando pensamos en nuevas legislaciones. El año pasado, cuando hablábamos del futuro del trabajo y las agendas, la agenda del futuro, hablábamos de una agenda de género, en la cual se hablaba, entre otras cosas, de las cuestiones de cuidado y los regímenes de licencias que incorporaron esta mirada igualitaria, ¿no? Igualar para arriba, no igualar para abajo. Y creo que este es un paso adelante en esa materia. Y el otro fenómeno que también la mayoría de las legislaciones, acá se cuestionó mucho el tema de la reversibilidad. Aclaro, la reversibilidad es la posibilidad de volver de un régimen de presencialidad de forma remota al de presencialidad o a la inversa. Esto entendido, obviamente, cuando es por mutuo acuerdo, nadie lo podría cuestionar, ¿no? Si empleador y trabajador se ponen de acuerdo en cambiar la modalidad, no habría problema. El tema es el ejercicio unilateral de esta facultad, ¿no? Y acá fue duramente cuestionado. Digo, recuerdo las notas periodísticas, algunos agoreros, reaccionarios, que salían a decir que éramos, bueno, poco menos que éramos trogloditas porque defendíamos el derecho a la reversibilidad, que esto atentaba contra la generación. Bueno, yo digo, acá nomás, Chile lo contempla, la única legislación que no lo tiene específicamente contemplado, tal vez es la peruana, en materia de trabajo remoto y teletrabajo. Pero lo cierto es que lo tiene España, lo tiene Uruguay. Digo, las legislaciones, lo tiene la de Chile. A ver, la legislación de Chile sobre teletrabajo la sacó el gobierno, este gobierno, que es un gobierno bastante conservador, el chileno, y sin embargo contempla la reversibilidad. Con lo cual, la verdad, que vengan a cuestionar en un paradigma, desde un paradigma conservador, lo que los más conservadores tal vez de Latinoamérica, como soy la sociedad chilena, y el mundo y el gobierno actual chileno, ha hecho, la verdad que parece una chícara. Concretamente, la ley contempla la posibilidad de la reversibilidad en forma unilateral, particularmente cuando hablamos de el pasaje de una modalidad que se inicia bajo la forma presencial, que cambia a la modalidad remota y el derecho unilateral del trabajador a revertir esa decisión. En lo que tiene que ver con las tareas que se celebran al inicio, digo, cuando la relación laboral nace en forma remota, la ley no la veda la posibilidad, lo que delega es en la negociación colectiva la posibilidad de acordar condiciones de accesibilidad, con lo cual también está la cuestión bajo análisis y existe la posibilidad de que la negociación colectiva la reconozca ese derecho en forma unilateral al trabajador, seguramente bajo alguna condición, ¿no? Digo, algún periodo, algún plazo, la disponibilidad de un puesto de trabajo. Pero lo cierto es que para quien pasa de lo presencial a lo remoto, el derecho de reversibilidad está reconocido. Para quien arranca en forma remota, existe, bueno, obviamente la posibilidad por mutuo acuerdo y la posibilidad de que la negociación colectiva establezca condiciones para ser reversible. Vemos cómo la propia ley refuerza la idea de la negociación colectiva. Digo, esto lo voy a repetir, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo, la ley fomenta la negociación colectiva y por eso es importante, muy importante, que las organizaciones sindicales conozcan la ley, empiecen a trabajarlo, porque les va a tocar que va a entrar en vigencia y van a tener que salir a discutir condiciones en las cuales se va a implementar. Otros elementos, bueno, un tema que tampoco, que fue también cuestionado, el tema, bueno, ¿y qué pasa
con los elementos de trabajo. Primer dato que hoy no está contemplado, ¿no? En este trabajo remoto que estamos realizando. Todos nos vimos obligados a trabajar con nuestros útiles de trabajo, ¿no? Con nuestra computadora. Nosotros hicimos una encuesta con una fundación hace un par de meses que daba cuenta que solamente el 5% de los teletrabajadores y las teletrabajadoras de la pandemia habían sido provistos de los elementos de trabajo o recibían alguna compensación. Distinto es el análisis cuando vamos al teletrabajo que había antes, si bien era tan marginal que no incide en la escala, ¿no? Pero lo cierto es que la ley contempla específicamente la cuestión de los elementos de trabajo que sean o bien provistos por el empleador o bien compensados, ¿no? Y también contempla que esa compensación no es solo sobre los elementos, ¿no? Sobre el mueble, la computadora, el módem, sino sobre los gastos y erogaciones que implica proveerlo. Digo, hablamos de conectividad, de servicios, y contempla algo que no es menor, que es que esas compensaciones, si se diera el fenómeno de las compensaciones dinerarias, estén exentos de gravámenes, ¿no? Lo cual parece importante, sobre todo cuando hablamos de trabajadores, en muchos casos altamente calificados, que están alcanzados, por ejemplo, por el impuesto a las ganancias. Es lógico que esas compensaciones por el uso de elementos personales o que implique el consumo de servicios domiciliarios, no esté sujeto a un gravamen. Así que también fue contemplado y fue contemplado con esa mirada. Un elemento particular que creo que nos debe convocar a resolver es, como les decía al principio, el tema de las tecnologías. Las tecnologías son fenomenales, pero en muchos casos pueden ser una herramienta de exclusión, ¿no? Cuando no tenemos acceso a esas tecnologías, cuando no sabemos manejarlas, las tecnologías. Teniendo el acceso económico a la aparatología, no sabemos cómo usarlas, y por eso establece la propia ley y reconoce el derecho a la capacitación en estas nuevas tecnologías, de forma tal de que el teletrabajo, como una modalidad novedosa de empleo, no sea una herramienta de exclusión social, en la cual algunos trabajadores o trabajadoras que tienen conocimientos pueden acceder fácilmente en una situación ventajosa respecto de trabajadores o trabajadoras que vienen de la presencialidad, ¿no? Y en función de eso, incluso la participación del movimiento obrero en este proceso formativo. Así que, repito, es una ley que a muchos les hubiese gustado un nivel más elevado de regulación, pero lo cierto es que sienta bases muy sólidas para trabajar. Y lo otro que también les decía es el tema del derecho a la intimidad. Cuando uno abre su hogar, se da este fenómeno que todos venimos padeciendo, ¿no? De que nos encontramos trabajando en el hogar. Y a mí me ven ahora con camisa y saco y demás, porque vengo de trabajar en forma presencial. Pero seguramente en otro contexto estaría de remera y como no se me ve, podría estar hasta en pantuflas en casa dando charlas. Esto que es una nimiedad, en muchos casos implica el acceso al domicilio particular de las personas, implica la convivencia del mundo del trabajo con la vida personal y inclusive con software, con determinado software se podría acceder, o los sistemas de vigilancia y control implementados por los empleadores podrían implicar una vulneración de la intimidad. Con lo cual, la ley también reconoce que todos estos sistemas tienen que ser implementados con un debido resguardo de ese derecho para compatibilizar la vida familiar y la intimidad de las personas con las tareas de trabajo. Hago un pequeño paréntesis que no está tan vinculado al derecho a la intimidad, pero sí con cuestiones que son accesorias, ¿no? Este teletrabajo de la pandemia o trabajo remoto ha generado un fenómeno de sobrecarga de tareas. Nosotros en esta misma encuesta que les comentaba, daba cuenta de que más de la mitad de los trabajadores, casi 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras, daban cuenta de que estaban trabajando una jornada más extendida. Y trabajar una jornada más extendida tiene que ver con esto de que, tal vez inclusive en algunos casos, no por exigencia del empleador, a veces se dan mecanismos psicológicos muy particulares en el teletrabajo, ¿no? Uno arranca la mañana en este mundo hiperconectado y se conecta y estamos desayunando trabajando. Y en el medio del camino almorzamos, cenamos, conectados, trabajando y nos dimos cuenta que estuvimos 12 horas sentados en la computadora, que entre que tenemos un Zoom de 2 o 3 Zoom en el día, que tenemos que presentar un informe y demás, se hacen jornadas eternas. Y esto
además se da en un contexto de aislamiento, sin un control del Estado, por lo menos no hoy, y repito, a veces no es necesario el ojo intimidante del empleador para que esto suceda. A veces se da como un fenómeno estrictamente psicológico, que afecta y genera otro tipo de riesgos, como el burnout, los riesgos psicosociales, que, bueno, cuando hablamos un poco de condiciones y medio ambiente de trabajo, creo que son temas que se van a instalar con mucha fuerza a partir del posible aumento o masificación post-pandémico del trabajo remoto y que deben ser objeto de especial atención. ¿Qué otras cosas contempla la ley de contrato? Bueno, reconoce el ejercicio igualitario de los derechos colectivos, ¿no? Porque había también un gran dilema, bueno, ¿y de qué forma se van a ejercer estos derechos desde la mirada del movimiento obrero organizado, ¿no? ¿Y quiénes van a ejercer la representación sindical de estos teletrabajadores y teletrabajadoras? Bueno, el modelo que adopta la ley es el de respetar la tradición y el modelo sindical argentino, el modelo de rama o actividad, en primer lugar, para fortaleciendo esa idea que es basal de nuestra ley de asociaciones sindicales y que es un modelo instalado, fortalecido y que deberíamos alentar. Si no, se generaría mecanismos de sindicatos horizontales que descalcen de la actividad a estos trabajadores que por el solo hecho de realizar tareas mediante el uso de la tecnología de la información y comunicaciones estén representados por otro sindicato, lo cual es una situación accesoria, pero que a su vez se les apliquen regímenes diferenciales en perjuicio de sus derechos. Y en realidad el trabajador metalúrgico que realiza sus tareas en forma remota y mediante la tecnología de la información y comunicaciones no deja de ser un trabajador metalúrgico por hacerlo desde su domicilio mediante una computadora. Es tan trabajador metalúrgico como el que lo realiza en un establecimiento. Y en ese sentido reconoce el ejercicio igualitario de derechos. ¿De qué forma se van a ejercer? Bueno, otro enorme desafío que plantea la negociación colectiva futura, de qué forma se va a hacer efectivo. No es lo mismo, y esto ustedes son todos representantes sindicales, de qué forma van a poder establecer ese vínculo con sus representados cuando en muchos casos el acceso presencial es indispensable, ¿no? Tal vez, por un lado, tendremos que fortalecer y capacitarnos para poder establecer vínculos en forma remota. Parece difícil, ¿no? Celebrar una asamblea por Zoom. Pero bueno, este ejercicio forzoso que hemos tenido durante estos 6 meses y lo que nos queda por delante, recordemos que en el día de ayer o antes de ayer se publicó una resolución que prorrogó mandatos, pero a su vez estableció modalidades remotas para la realización de actos institucionales de las organizaciones. Bueno, habrá que fortalecer esos vínculos, habrá que pensar otro tipo de modalidades alternativas, con algún régimen de presencialidad regular, ejemplo, una vez cada 15 días, una vez por semana. Bueno, buscar mecanismos en los cuales podamos conservar el contacto. Y esto me parece que no es un dato menor, pensando en los efectos que tiene el teletrabajo. El teletrabajo en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero genera, así como les hablaba de este fenómeno del burnout, la sobrecarga y demás, genera aislamiento. Y el aislamiento, pensado en el mediano y largo plazo, mediante ese discurso, si se quiere, seductor, ¿no? Quédate en tu casa porque te ahorras el viaje, te ahorras la plata del viaje y te ahorras el tiempo del viaje. Entonces vas a poder disfrutar más tiempo en tu casa. Y parece simpático, ¿no? El ahorrarse, yo que soy un chico del conurbano, si se quiere, no tan chico, pero sí del conurbano, y que trabajaba en el centro y viajaba una hora y pico por día de ida y una hora y pico de vuelta, y muchos de ustedes seguramente lo han hecho, pensar en ahorrarse 2 horas por día a veces es seductor, ¿no? Es interesante. Ahora bien, si pensamos que todos nos vamos a encontrar, en un escenario hipotético, nos encontremos teletrabajando el 50 o el 60% de trabajadores y trabajadoras en un transcurso de 5 o 10 años. ¿Cómo imaginamos a esos teletrabajadores y teletrabajadoras relacionándose con sus pares cuando no se conocen, cuando no interactúan? ¿No? El trabajo es un fenómeno social, además de productivo.
Es el fenómeno en el cual nos sentimos parte de un todo, interactuamos, compartimos intereses, somos pares, pensamos colectivamente. De esa forma, además, se han dado las luchas obreras, ¿no? Las luchas obreras aparecen a partir del compartir, del poder interactuar y pensar, bueno, cuáles son los problemas y cómo los resolvemos. Y yo siempre digo, la derecha puede esperar. Y se puede plantear una estrategia de debilitamiento del movimiento obrero de acá a 10, 15 o 20 años mediante la atomización de las relaciones del trabajo, mediante la incorporación de las tecnologías. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a pensar el para qué el teletrabajo. Y por eso mi interrogante inicial, ¿el futuro del trabajo que queremos es el teletrabajo? Bueno, por eso creo que tenemos que fortalecer esto que tiene que ver con el ejercicio efectivo de los derechos colectivos y un llamado especial a las organizaciones sindicales a fortalecer sus representaciones y a ser representativas. Creo que esto venía de antes, digo, y es una crítica que nos tenemos que hacer quienes participamos desde el lugar que nos toca en el movimiento obrero, es de qué forma acercarnos a las bases, que las bases sientan que están representadas por sus representantes efectivamente y no teóricamente. Digo, más allá de que todos propugnamos y defendemos el modelo sindical, la personería gremial en sí misma requiere a su vez un ejercicio efectivo de legitimación cotidiana de la tarea, y creo que tal vez el mayor desafío que nos plantea el teletrabajo es validarlo creativamente y positivamente. Perdón, me gusta esta disrupción un poco más filosófica, si se quiere, del tema, pero me parece que no podemos analizar el teletrabajo solo desde lo jurídico, sino darle un poco este contexto. El otro tema que les decía, el tema salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Bueno, nosotros teníamos una regulación del año 2012, fíjense, cuando yo les decía, ya existía la normativa del teletrabajo, había una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo del 2012 que establecía requisitos mínimos y pautas mínimas que tenía que tener el teletrabajo que se realizaba, bueno, en los domicilios de los trabajadores y trabajadoras. Esa ley, esa resolución hoy está suspendida, y la suspensión tiene que ver con que de repente era imposible cumplir en un contexto de un traslado inmediato al confinamiento y al trabajo remoto, que todos cumplieran con esas pautas mínimas, el matafuego, la silla ergonómica, el botiquín y algunas pautas. Era imposible cumplir eso como respuesta a un fenómeno sanitario. Pero lo cierto es que también la ley contempla que esto debe estar reglamentado. Imagino yo que en la pospandemia, por un lado, se va a volver seguramente a la del 2012, pero una 2012 reforzada, 2.0, ¿sí? la 1551, creo que era 1552, reforzada, porque también existe la realidad de que, bueno, ha pasado muchas cosas del 2012 a la fecha en términos de materia de salud y seguridad del trabajo, y la reglamentación deberá establecerlo. Y vuelvo al tema de la inspección del trabajo, que es, creo que, tal vez uno de los mayores desafíos que se nos plantea. La ley contempla pautas para la inspección del trabajo, muy generales, lo pone en cabeza el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, después hablaremos de algunos registros que establece, pero me parece que un gran debate que nos plantea, acá hay muchas organizaciones sindicales, y tal vez con algunas hasta hemos interactuado, bueno, recuerdo los ladrilleros porque hemos hecho un gran trabajo, y particularmente pensar el teletrabajo, cómo va a ser inspeccionado, ¿no? Uno piensa en la inspección tradicional. Cuando yo estuve al frente del área de inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia, los inspectores salían con un talonario de hojas con carbónico, con papel carbónico, y la BIC, y escribían las actas con carbónico, triplicado. Iban caminando, y recuerdo con los ladrilleros caíamos a los campos, y era todo. En todo ese proceso, bueno, pasamos a la informatización, los inspectores empezaron a realizar actas digitales, se realizaron experiencias de trabajo con drones, sobre todo para el trabajo en los campos, en rurales. Ahora, todo esto parte de todas formas de una inspección pensada desde lo territorial y terrenal, ¿no? Un contacto directo del inspector con sus sentidos en el lugar en el cual se desarrollan las tareas, ¿no? Y acá se nos plantea el desafío de que estamos hablando de domicilios particulares y que estamos hablando de, seguramente, el clandestino, el trabajo remoto clandestino, no va a estar registrado. ¿Cómo vamos a pensar una inspección del trabajo inteligente que pueda acceder a ese trabajo clandestino? Me parece que es uno de los grandes desafíos. Y creo que la respuesta, ahí sí la vamos a encontrar también en la tecnología. Legislativamente tenemos una ley, que es la 26.940, que crea la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Informal, y que empieza, es una ley del 2014,
y que empezar a pensar una inspección inteligente, una inspección en la cual haya menos músculo y más cabeza, ¿no? Una inspección en la cual, esto no va en desmedro del inspector de campo, ¿no? Del que sale a caminar y releva in situ a los trabajadores. Lo que digo es, tenemos que empezar una inspección en la cual haya un pensamiento de un economista, de un técnico informático, de distintas disciplinas que interactúen para, por ejemplo, pensar un proceso productivo integralmente y que a partir del análisis de una documentación contable puedan determinar que para hacer este teléfono que tengo yo necesitas por lo menos tener declarados 20 trabajadores, o para hacer una aplicación necesitas tantas horas de trabajo, y es imposible que esto se haga deslocalizadamente sin tener un trabajador declarado. Para eso hace falta una inspección inteligente, y ese tal vez creo que es el mayor desafío, y en lo que todavía la ley queda un poco todavía y esto no es trasladable al movimiento obrero, porque la inspección, el ejercicio del poder de policía es responsabilidad del Estado, con la colaboración de las organizaciones, pero no podemos delegar la función de inspección del trabajo en las organizaciones sindicales porque no tienen justamente el poder de policía. Así que me parece que herramientas legislativas tenemos la del 2014, tenemos alguna base que nos sienta, pero me parece que hay cosas que todavía se nos vienen por delante. Y para eso yo he hablado en particular con miembros del Consejo Federal del Trabajo para empezar a dotar de mayores facultades a las inspecciones del trabajo para que puedan acceder a registros que hoy, por ejemplo, los tiene accesibles la FIP, pero no los tiene accesibles la Inspección del Trabajo de las provincias y la nacional. Así que desafíos que nos deja la ley del teletrabajo por delante. Les decía que lo que sí establece es una obligatoriedad de llevar un registro, así como de las plataformas de los teletrabajadores y las teletrabajadoras, y ahí sí empieza la interacción del Estado con las organizaciones, establece la obligación de que esa información sea suministrada a las organizaciones, y eso me parece que es un dato muy positivo y que empieza a darle una preponderancia a las organizaciones. Hubo muchas reportes, ¿no? Yo por ahí quisiera, no sé si leerlos o si alguno de los compañeros, sobre todo de las compañeras que han participado mucho en la cuestión del teletrabajo como una herramienta disruptiva y que justamente complejiza la labor de las compañeras, ¿no? Recordamos, Raúl, el tema de lo que ha pasado en la educación, en la pandemia, lo que está pasando en la educación. Sí, bueno, sobre el tema... Clases. Sí, Dale. Mi esposa es docente y ha tenido que, de movida, adaptar todos sus contenidos de la forma presencial a contenidos que sean transmisibles en forma remota. Eso desde la óptica de trabajador, ¿no? Digo, una sobrecarga de tareas que no estaba contemplada en los inicios y que más allá de que siempre ha sido poco reconocido el trabajo preparatorio de las tareas de los y las docentes, lo cierto es que ha habido, la verdad que, y esto marca la vocación, ¿no? de los y las trabajadoras de la educación en acompañar el proceso formativo. Recordemos que el mundo hoy está hablando de la generación del confinamiento, pensando en los jóvenes y el impacto negativo que ha tenido en su formación, no por culpa de los docentes, digo, sino de la falta de accesibilidad a la posibilidad de estar conectados, la pérdida de alumnos. Yo, más allá de que se habla de, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, 6.500 alumnos que han estado sin conexión, eso solamente marca los que han estado al 0% de conexión. Ahora, la pérdida del nivel de conectividad es muy superior a eso, y eso implica el único elemento igualitario que iguala, que favorece los problemas que de por sí tiene la juventud en términos de inserción en el mercado laboral es la educación. Y esta generación del confinamiento ha visto disminuida su capacidad formativa sustancialmente a partir de este fenómeno del confinamiento y de esta educación remota. Decía que la ley no contempla específicamente el tema de educación, está vinculada a la 2744, si bien la 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, tuvo una pequeña modificación en el artículo 109,
que lo que hizo fue ampliar la posibilidad de la educación remota por debajo de los 18 años. La educación remota, esto que tenemos hoy, estaba exclusivamente contemplada para educación de mayores de 18 años, ¿no? Los adultos, educación de adultos y formación universitaria o terciaria, era la modalidad que estaba autorizada. Se modificó casi creo que es la 29.551, perdón, 27.551 creo que es la ley, que modifica la 26.206, y lo que incorpora en el artículo 109 es la posibilidad, frente a situaciones como esta, porque también lo establece por vía excepcional, de ampliar la educación remota a los menores de 18 años. Y establece también que esto se discuta colectivamente, lo dice específicamente el propio artículo. Así que justamente he recibido algunas consultas profesionales, inclusive sobre este tema, sobre de qué forma se va a negociar colectivamente un teletrabajo de la pospandemia. Yo recalco esto, ¿no? Hoy lo tenemos que analizar y mirar como una medida sanitaria, no como una modalidad laboral. El gran peligro que se nos impone es que la pospandemia naturalice este fenómeno, que es un fenómeno de excepción. Lo que tenemos que trabajar es para no naturalizarlo. Por eso la importancia de la ley de teletrabajo. Y por eso la importancia de que en aquellas actividades que todavía no están alcanzadas por la regulación, existe una regulación, porque si vamos a terminar naturalizando este fenómeno que solamente es una medida sanitaria. Bueno, sí, tenemos este derecho laboral de emergencia y este teletrabajo en régimen de aislamiento, ¿no? Que no es un teletrabajo libre. Bueno, hubo varias intervenciones. Yo no sé si Guadalupe, Sana Luque, Juliana Herrera, Alejandra de Moreno, Alejandra Muntaner, Graciela Roes, no sé si alguna quiere desmutearse y trasladarlos a alguna reflexión. Y después vamos viendo. Perdónenme que las haya nombrado, pero son algunas de las que han Las intervenido. incineraste, las tiraste a la parrilla así de una. Ahí está Juliana, de Walra. Yo pido la palabra, si me permite. Muy bien. Te quiero aclarar que tenemos gente nos falta Santa Cruz, pero tenemos gente de Chubut allá y todo el resto del país. Juliana Herrera de la Walra, de Ladrilleros de San Luis. Tenés la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para nosotros acá en San Luis, todavía es de día. No quería comentar la experiencia, que la comenté en el chat, cuando nace mi segundo hijo. Ahí me ofrecen desde una petrolera una gerencia de digitalización, y yo fui a mi trabajo 3 veces en 7 años a la oficina, y fui para las fiestas de Navidad nada más. Asistí a un par de reuniones y claro, desde la perspectiva, soy abogada también, aparte de ser colaboradora gremial en el sindicato, y visto desde la óptica, ¿no? Desde la perspectiva de género, que tiene que estar tan aplicada respecto del teletrabajo por el tema de los cuidados y el trabajo en el hogar, me acabo de dar cuenta que, claro, el trabajo era triple, porque yo además era docente para el PAMI, o sea, tenía mi trabajo que uno lograba hacerlo lo más rápido posible para poder decir, no, pero tengo tiempo libre, y la realidad es que generaba una mayor dependencia que quizás otra persona que entraba y salía y que tenía un horario de entrada y salida normal. La pregunta es, por lo que yo veo, digo, la ley es como que establece esto, digamos, quiere reconocer esto, pero que en la práctica es imposible. Y la pregunta es qué tipo de reglamentación se espera en este punto respecto a la ley, por supuesto. Anotamos la pregunta, Raúl, y seguimos, ¿te parece? Y damos Dale. 4 o 5 intervenciones. Dale. Pidió la palabra, Pepe Peralta de CTA Mendoza, y después Guadalupe de la Secretaría de Organización de ATE Nacional, José Luis, secretario general de la Juventud de la UOCRA, perdón. Empezamos en ese orden, los tres. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
de Capital, soy de Pepe Peralta, del CITEB, Perdóname, Sindicato de perdóname. Bancarios, Sí, y yo soy de CTA Capital, aparte. No, bueno, a ver, voy a tratar de resumir porque tenía varias cuestiones que puntualizar. Y en principio es que nosotros, bueno, desde la CTA hemos puesto la objeción justamente a la necesidad en este momento de generar la ley de teletrabajo. Y hago hincapié justamente en lo último que decía el compañero, de que es muy difícil discutir en el tiempo donde prácticamente es una cuestión sanitaria. O sea, hoy obviamente que todos los trabajadores, o el 90% de los trabajadores, prefieren hacer teletrabajo antes de que tener uno presencial, pero no es solamente por una cuestión de libre decisión, sino de que tienen frente un tema de circulación y de pandemia que es mucho más riesgoso que el resto. Y basado en eso, yo decía que en el sector privado y en el sector de servicios, yo digo, vengo del sector de bancarios, tanto el tema de la desconexión, o sea, el derecho a la desconexión, nosotros la opinión era que tenía que ser una desconexión obligada por la empresa, digo, porque si no, al tener mucho trabajo en la actualidad basado en lo que le llaman las metas, la productividad, más allá de que se legisla para tener muchos derechos, en la práctica es muy difícil hacerlo porque después tanto el salario como las condiciones de trabajo se rigen por la productividad o por la colocación de productos, como se le llaman. Entonces ya ni siquiera hay una presión directa de los empleadores, sino que el mismo régimen laboral, para poder medianamente digno, obliga a tener voluntariamente un exceso de trabajo en malas condiciones. Y la precarización y la tercerización que se estaba haciendo deriva justamente en estos conceptos. Y bueno, para redondear, para nosotros, la mejor manera de poder controlar justamente todas estas cosas es fortaleciendo la actividad sindical en cada lugar de trabajo, justamente donde haya una decisión sí gubernamental de fortalecer a los delegados de base que puedan representar cabalmente y que cumplan también el rol en los comités mixtos de seguridad y higiene de inspectores. Los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. Pepe, casi que le, gracias, sí, comparto. Casi que le contestaste a Juliana el tema de qué forma hacer efectivo la garantía del derecho que contempla la ley, que es el reconocimiento de la compatibilización de la jornada con las tareas de cuidado. Lo que vos decís es cierto. Todo esto son los derechos que están reconocidos en la ley. Obviamente después habrá que ver, y siempre los derechos han sido vulnerados también. Pero lo cierto es que a partir de que el reconocimiento de derechos lo que busca es el cumplimiento de la norma. Así que en gran medida tu respuesta creo que le da una respuesta a Juliana a la pregunta que hizo. Perdón que me metí, Juan. No, está bien, perfecto. Así ya vamos respondiendo las preguntas y vamos interactuando. Guadalupe, de Arte Nacional. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un poco en línea con esto del sistema de cuidados y lo que es el teletrabajo. La verdad que una cosa, yo tenía un profesor de Derecho que decía, una cosa es lo que es, el deber ser, y otra cosa es lo que es. Digo, entendiendo estas cuestiones, me parece que realmente precariza el trabajo de la mujer por el tema de la división sexual del trabajo, por eso digo, una cosa es lo que es y otra cosa es el deber ser. Y la verdad es que para mí genera esta precarización para las mujeres dentro del sistema del cuidado y la división sexual del trabajo.
Y otra cuestión también que me alarma y que realmente me preocupa, le decía a Juan Manuel, porque como que venía muy activa en el chat, era esto de entender las herramientas. Nosotros los estatales y las estatales, claramente en muchos lugares tenemos sueldos que están hiper precarizados, algunos por bajo de la línea de indigencia, digo, el básico de los municipales a veces oscila entre 16 y 17 mil pesos, y después bajo la línea de pobreza. Eso hace también que no tengamos las herramientas que necesitamos para poder avanzar en lo que es el teletrabajo. Yo no creo que sea teletrabajo sí o teletrabajo no. Me parece que la discusión está en cómo nivelar para arriba las herramientas para poder realmente insertar a los estatales y las estatales que están realmente precarizados y precarizadas en un mundo de lo que es el teletrabajo. Y una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo remoto. Digo, que interrumpe por una cuestión, en este momento sería la pandemia. Pero me parece que tener en cuenta el sistema de cuidados, que también nos recae mayormente a las mujeres por esta división sexual del trabajo y las tareas domésticas, el tema de los pibes. Nosotras no solo estamos con el teletrabajo en la casa, no es mi caso, pero tengo compañeras que sí, como por ejemplo las compañeras de niñez del municipio de Moreno, que también están con el tema de la educación virtual. Entonces nos genera un doble gasto, no solamente con el tema de lo que es la conectividad y poder tratar de tener la conectividad, sino también el tema del uso de la herramienta, del tema de tener la computadora para nosotras laburar y encima el pibe tiene que avanzar en sus tareas virtuales. Entonces, me parece que hoy el teletrabajo, entendiendo que es una emergencia sanitaria, precariza no solamente la labor como trabajadora en sí, sino también el tema de seguir ahondando en la división sexual del trabajo y los quehaceres que nos imponen a las mujeres hoy por hoy. Me parece que se puede llegar a desandar, pero hoy me parece que hay que nivelar para arriba y que hoy es imposible implementarlo como lo dice la ley. Eso. Es posible y creo que cuando el año pasado hablábamos de la cuestión de género y cómo una agenda positiva en ese sentido, medidas que se pensaban y que debían implementarse tenían que ver justamente con un sistema de cuidados. Y digo, cuando hablamos de que hay necesidad de generar puestos de trabajo, a lo mejor generar un sistema de cuidados remunerado que permita que estas tareas no queden dentro de esta división sexual de las tareas en cabeza de la mujer, a la cual se la sobrecarga con sus labores profesionales por un lado y con estas labores domésticas no remuneradas. Entonces, si tenemos que generar puestos de trabajo, pensar un sistema positivo de cuidados, estatal o privado, pero sostenido, que permita, digo, tenemos que generar puestos de trabajo y tenemos una necesidad de generar mecanismos igualitarios, positivos. Bueno, me parece que, como decía Larrea, Alcoyana, ¿no? ¿Por qué no? Y eso me marcó la edad, me parece que algunos de los que se ríen es porque se acuerdan de Larrea. Bueno, ahí tengo que darle uso de la palabra ahora a José Luis López de Juventud Sindical UOCRA y Juventud Sindical Nacional CGT. José Luis, estás en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeras. Bueno, el renovado placer de saludarlos, que cuando ingresé no había tantos compañeros como ahora. Y bueno, gracias Raúl por la excelente exposición que hiciste sobre esta ley de teletrabajo. Bueno, entiendo que bueno, el análisis que haces es muy profundo y positivo. Mi intervención tiene que ver más que nada con una reflexión. Me parece que, bueno, muchos gobiernos, como vos bien lo mencionabas, y muchas empresas veían que esto era algo positivo, ¿verdad? Y dijiste y hablaste que había poca infraestructura en este país con el sistema digital para que todos tengan acceso a una conectividad. Y a nosotros, bueno, desde el movimiento sindical, con el compañero Jorge Solá, de prensa de la CGT, tuvimos una reunión de juventud donde nos comentó que, bueno, la sanción de esta ley y que se está por reglamentar, quedamos afuera la CGT, la Confederación General del Trabajo, y me parece que dejar a la CGT afuera cuando se está disputando esta ley, y me parece, me hace mucho ruido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esto es una ley de emergencia. Vos hablabas de que esto no se tiene que naturalizar. En todo esto, bueno, a mí me lleva a reflexionar que tenemos que tener todos los trabajadores y trabajadoras
que estamos encuadrados en un sindicato, nos tiene que interpelar a tener una nueva cultura preventiva que tiene que ver con, a ver, el medio ambiente de trabajo, cómo lo vamos a tomar. Hoy sabemos que el teletrabajo está mal llamado para nosotros porque es trabajar desde tu casa, trabajar con lo que tenés. No contás con elementos de protección personal y un medio ambiente sano y seguro y saludable para que puedas realizar ese trabajo. Por otro lado, se me está cortando la batería, coincido con lo que decía la compañera que me antecedió en la palabra. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que deben desarrollar su jornada laboral, que todavía no sabemos bien de cuánto es y tienen persona a su cargo? Esto, bueno, habla a la clara que primero los trabajadores no encuentran con elementos de protección personal como las sillas ergonómicas, perdón, y tampoco habla de la ergonomía en el trabajo. ¿Qué elementos de protección debemos brindar? ¿Qué elementos de protección personal deben de brindar las empresas? ¿Y quién se tiene que hacer cargo de esos trabajadores? Porque no es cualquier cosa un elemento de protección personal. Para nosotros salva vida, para nosotros es algo, una herramienta fundamental donde tenemos que tener la capacitación para una correcta utilización. Me surge el interrogante como le debe surgir a la mayoría. Las inspecciones de trabajo, ¿quién la va a hacer? Porque si hay voluntad política, por ejemplo, para realizar una multa cuando uno se pasa un semáforo en rojo, no funciona así cuando hay empresarios que tienen a su personal en negro y no hay una voluntad política. Creo que esas inspecciones del trabajo tienen que ser creativas, tiene que haber una fuerte voluntad política, tiene que ser honesta, efectiva y transparente, y en esa recopilación de datos de la información de los trabajadores en los lugares de trabajo, sea en un establecimiento o en su domicilio, tiene que brindarse esa información, como vos lo dijiste, a las organizaciones sindicales para ver cómo actuamos tripartitamente. Esto no lo va a solucionar ni el gobierno de turno, ni un sindicato, ni una empresa sola. Lo tenemos que hacer en su conjunto, porque después la resultante de esto va a ser que tengamos en nuestra obra social compañeros o compañeras que hacen esta modalidad de trabajo con un sistema músculo-esquelético roto, alterado, y va a ser tarde para actuar en consecuencia. Con esto, bueno, coincido que los trabajadores no tenemos que naturalizar estas nuevas prácticas laborales, sí tenemos que profundizar fuertemente en una nueva cultura preventiva que nos encierre a todos para decir que la dignidad del trabajo es el trabajo decente, y la dignidad del trabajo también tiene que ver con un medio ambiente sano, seguro y saludable. Así que muchísimas gracias por dejarme intervenir. No, por favor. Gracias, compañero. ¿Querés, Raúl, contestar ahora? O... No, le hago una pequeña reflexión. Yo les decía que hay una regulación sobre el sistema de riesgo del trabajo, creo que es la 1552 del 2012, que está suspendida ahora, pero es una situación estrictamente vinculada a la pandemia, que todo hace presuponer que una vez que finalice la pandemia va a entrar nuevamente en vigencia esa u otra normativa de salud y seguridad, y comparto que no puede pensarse en una modalidad de empleo, la que sea, en este caso estamos hablando de la teletrabajo, sin que en paralelo se contemplen los riesgos que tiene y una tarea preventiva efectiva y eficiente, sobre todo. Así que comparto gran parte de la reflexión. Sobre la participación del movimiento obrero en lo de la ley, ahí tal vez disiento un poco, porque en el Senado el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado es un representante del movimiento obrero, del Sindicato de Comercio. La representante, la titular de la Comisión de Trabajo en Diputados es una representante del movimiento obrero, digo, de sus vertientes, ¿no? En general, digo, también para ser claro. Y hay varios representantes, está el compañero Walter Correa, hay algunos representantes del movimiento obrero. Después, obviamente, institucionalmente no se consultó a la CGT. Ahora, había representantes del movimiento obrero que están ocupando lugares en cargos legislativos. Tal vez sea otro debate el que haya que dar sobre
si consultaron a sus mandantes, por así decirlo, o no lo hicieron. Digo, es otra discusión. Pero en términos objetivos, había varios representantes del movimiento obrero. Después dejo al movimiento obrero esa discusión para adentro, por así decirlo. Tal cual, pero bueno, muchísimas gracias y yo quería hacer foco en esto, que lo que vos decías. Nosotros tenemos que ser parte de la discusión, como vos bien te presentaste, y creo que una de las mejores presentaciones que a mí más me ha tocado, más me ha representado, es que tu identidad cultural es la militancia. Para nosotros, nuestra identidad cultural está en nuestras organizaciones sindicales. Y que haya una ley de contrato de trabajo o una ley, una ley de teletrabajo que desvincule o trate de desvincular temporariamente y nosotros no tengamos esa participación del encuentro de manera efectiva en las organizaciones sindicales que forman parte del ciclo de nuestra vida, no hace un poquito de ruido, pero el avance científico y tecnológico no lo vamos a poder detener. Sí le podemos meter cultura preventiva, cultura del encuentro, y me encantó la última filmina que pusiste del Papa, así que te felicito nuevamente. Raúl, seguimos con Rosana Luque de FEPINRA y Palabra Sindical, así que, a ver, espero que salga una buena nota el sábado en el programa para el amigo. Hola, ¿se me escucha? Sí, Roxana, estás en ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bueno, hola a todos y a todas. Nada, una pequeña reflexión en cuanto a esta ley de teletrabajo. A lo que decía Raúl, es verdad, una de las que ha llevado o promulgado un poco esta ley es Vanessa Sibley, que es la presidenta de Cámara de Diputados, digamos, de la Comisión de Trabajo, perdón. Y nada, llevando a esto, quería decir que tiene una gran perspectiva de género en cuanto a los trabajos de cuidado, los toma muy en cuenta, en cuanto a la posibilidad de poder como adaptar los horarios y poder desconectarte si es que tenés a cargo hijos menores de 12 años y adultos mayores. Entiendo a la compañera Guadalupe cuando habla de que la mayoría de las veces en lo que nos recae en lo que es al trabajo reproductivo es a las mujeres, pero también entiendo que capaz que ese es otro debate que nos tenemos que dar para empezar a visibilizar y darle valor a ese trabajo que hacemos todas, y bueno, y empezar a compensar y a igualar estos trabajos, ¿no? Era esa pequeña reflexión y por ahí preguntar por qué esta ley creo que se va a adaptar post pandemia. Si no es que llega, que se tendría que regular ahora, en las condiciones de trabajo que se encuentran, ¿no? Era una definición. La realidad es que regular el formato actual de trabajo remoto generaba enormes dificultades porque hay una nota que falta, que es la voluntariedad. Hoy nos vimos obligados a trabajar en forma remota todos, y ya desde ese vicio de origen solo puede explicarse desde un fenómeno sanitario. Y dictar una ley de trabajo remoto de la emergencia, en realidad hay un montón de normativas que están vinculadas a la temática. Por eso en realidad creo que la decisión de regular un teletrabajo de la normalidad, esto es desde mi óptica, pero también está abierta la discusión y no tengo la verdad, a mí me parece que era saludable porque las regulaciones que se hicieran en este momento, que ya hubo, te repito, hubo una regulación que fue la que les decía de ese derecho a la emergencia, bueno, mientras sea posible, hay que teletrabajar. Se dictó una resolución de la superintendencia que limitó la vigencia de la 1551 o 1552 del 2012, pero que estableció la cobertura de riesgo del trabajo para estas circunstancias que no existía. Como todos fuimos a trabajar a nuestras casas, lo que se hizo, se dictó una resolución que extendía la cobertura de riesgo del trabajo en forma automática. Hubo regulaciones. Lo que la ley contempla, y es una cuestión de técnica legislativa y regulatoria, es pensemos el teletrabajo para la normalidad, no esto. En esta coyuntura hay normas de todo tipo. Yo les listé algunas en el Power, pero nada, los invito a entrar al boletín oficial y descargar la gacetilla. Son 5.000 páginas de normas.
vinculada. Así que creo que esa es la explicación. Nos puede gustar o no gustar y demás, pero me parece que se pensó desde ese lugar. Muchas gracias. Javier Santos May de WOM, 3 de febrero. Hola Javi, ¿cómo andás? Se me fue Javier de mi Javier, coterráneo. me pediste el uso de la palabra. Perdón, no había activado el micrófono, acá estoy. Adelante, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenísima Muy bien. la charla del compañero Raúl. La verdad, yo tengo el gusto de conocerlo, vino a nuestra seccional, dio una charla muy buena. Así que bueno, estamos muy alineados en lo que él dice. Yo simplemente tenía algunos puntos para resaltar. De hecho, soy delegado, soy abogado de la UOM, trabajo en una multinacional y en estas épocas de teletrabajo tengo para compartir con ustedes que realmente ellos están viendo que están achicando muchos costos con el tema de que la gente esté en su casa. Hay 2 edificios, para que se den una idea, hay 2 edificios de administrativos vacíos. O sea, 2 edificios que ni siquiera se prende una lamparita. Hace 5 o 6 meses atrás ya. Entonces, ellos lo llevan a lo económico y esto quiero decirles que vino para quedarse. De una u otra manera tendría que regularse esta ley, sí, pero no que sea totalmente 100% teletrabajo. Tendría que haber alguna forma de buscar 1 o 2 veces a la semana que participen, que vengan a la oficina. ¿Por qué? Me encuentro yo en la situación de que al ser delegado, mi actividad gremial no me permite estar en contacto permanente como se hace en la normalidad, digamos, cuando no hay pandemia, uno va a charla, recorre las oficinas, puede hablar con todos los compañeros, puede intercambiar ideas, conocer sus problemáticas, uno le llega de otra manera. El tema del teletrabajo a nosotros nos perjudica, a los que somos los sindicalistas, veo que hay muchos compañeros de diferentes gremios, porque perdemos el día a día con el compañero, con la compañera. Nosotros tenemos que hacer algún tipo de movilización, algún tipo de acto, lo que sea, no los tenemos en contacto, están todos en sus casas, es muy difícil, unos tienen grupo de WhatsApp, tienen manera, pero es muy diferente el trato de persona a persona, con un café por medio o simple una charla. Entonces, lo que yo vengo a plantear un poco es ver la manera de que esta situación de teletrabajo sea más bien respetado la asistencialidad a la oficina. En mi caso, era lo que le decía, me anoté algunas cosas porque, bueno, es lo que estamos viendo, las tareas gremiales, el intercambio entre compañeros para una resolución de un problema se pierde. ¿Por qué? Porque no está el ida y vuelta de una reunión de trabajo y de decir, bueno, de encarar un problema y resolverlo. Eso también se pierde. Y bueno, tenía estas cosas como para mencionar porque yo lo estoy viviendo, como sindicalista lo estoy viviendo el problema del teletrabajo porque, bueno, es una desconexión que tenemos dentro de la empresa. Y por otro lado, a los empresarios, a la patronal los beneficia. ¿Por qué? Porque los tiene a todos separados. Entonces, es ahí a donde ellos ganan terreno, lamentablemente. Pero bueno, nada, quería simplemente saludarlos, agradecerle a Raúl, la verdad, Raúl, de 10. Y bueno, gracias por permitirme hablar estos momentos. Comparto 100% y creo que la respuesta es la negociación colectiva. O sea, la respuesta a tu interrogante, tal como está planteada la ley, digo, es la negociación colectiva. Así que es tremenda la responsabilidad que tienen las organizaciones, y algunas seguramente podrán estar a la altura de las circunstancias y otras tal vez no tanto. Así que nada, les cuento que la UOM va a hacer fuerza para poder establecer mecanismos de participación entre representantes y representados, de encuentro. Y yo creo que más allá de la discusión chiquita de algunas cuestiones más, si se quiere, de cabotaje o de la táctica, hablando de cuestiones del arte de la guerra y demás, lo estratégico del teletrabajo y la mirada es la atomización del movimiento obrero. Y si tenemos claro que se va hacia eso, es donde tenemos que ponernos fuerte en garantizar el mantenimiento del vínculo entre los compañeros y las compañeras, porque eso es lo que va a garantizar poder seguir pensando en conjunto y defendiendo los intereses colectivos. Yo, si me permitís una cosa, Raúl. Sí, dale, Juan. A mí me parece que esto el movimiento obrero europeo lo viene discutiendo ya de la directiva del 2003.
Y yo creo que la clave, como vos decís, es la negociación colectiva. Y creo que la clave para la negociación colectiva es que el teletrabajo de la pospandemia no puede ni debe ser total en el domicilio del trabajador. No debe. El teletrabajador debe estar en su lugar de trabajo por lo menos 2 o 3 días en la semana. Si no, perdemos todo tipo de vínculo. Ese es un tema, me parece que central y ya está estudiado en España, está estudiado, de hecho, salió en el boletín oficial de ayer, la ley de trabajo a distancia, la denominan ellos en España, y se está trabajando en ese sentido porque, como vos bien decís, la atomización, o mejor dicho, esto es más profundo, la ruptura de todos lazos de articulación colectiva está en la base de estas prácticas de tecnología. Tengo 2 preguntas. Si querés empiezo por la más académica o la más predictiva, te diría. Tengo un compañero que me manda de YouTube, que es de FEPINRA, que le gusta leer sobre estos temas, entonces lo apasiona desmembrar lo que él llama el mundo de Silicon Valley. Entonces te traslada, seguramente es un problema que no lo deja dormir todas las noches, a Gustavo Ramírez, que dice que la pandemia aceleró el avance del capitalismo basado en el movimiento de siliconización del mundo, ¿no? Esa aceleración promueve nuevas relaciones laborales, inclusive entre pares, donde también hay una ruptura cultural. ¿Qué opinión le merece esta conceptualización? Si querés, lo dejamos para la próxima. Algo ahora. No, a ver, comparto que venimos transitando en este proceso, esta fase del capitalismo. Tenemos que pensar cómo acompañamos esas transiciones. Me parece que el mayor desafío que nos plantea la tecnología es de qué forma acompañamos las transiciones con la gente adentro, las personas adentro. Ese es el mayor desafío que nos plantea la tecnología. Y bueno, algunos dicen, habrá que ponerle un impuesto, el impuesto Google, hablan la tasa Google, digo, pongámosle un gravamen a la tecnología para poder financiar el proceso de formación de trabajadores y trabajadoras para que puedan acceder a esas nuevas innovaciones tecnológicas. Repito, no creo que sea el teletrabajo ni el generador de trabajo ni el no generador. Es como cuando hablamos de el emprendedurismo es la respuesta al empleo. No, el emprendedurismo, hay emprendedores. Yo siempre decía, y el otro día me lo copió Ignacio Rejón, el gallego, el tema de citar a Steve Jobs como el gran emprendedor. Bueno, pero Steve Jobs hay uno, Bill Gates hay uno, y se hicieron multimillonarios. Sí. Ahora, ¿eso resuelve el problema del empleo en el mundo? ¿El emprendedurismo? No, digo, hay que ser realista. Ahora, si nos ponen eso como el ejemplo a seguir, y bueno, el discurso aparece, y resulta que tenemos un ejército de emprendedores andando en bicicleta repartiendo pizza, ¿no? Pues son emprendedores. Ese es el discurso. Por eso me parece que el problema acá es cómo la tecnología va a impactar en la generación o no generación de nuevos puestos de trabajo y cómo las personas, los estados y las políticas acompañan ese proceso. Vamos a, Raúl, a cerrar. Ahí Jorge Aruto de Dragado y Balizamiento nos dice si la CRT crearon algunas normativas nuevas para el teletrabajo. No, Raúl. No, Jorge. Esto es la resolución 1552 que nombró... Está suspendida. Nombró Raúl, que está suspendida. Lo único que se hizo es la 21, que extendió la cobertura de riesgo del trabajo a los actuales trabajadores remotos. Sí. Es lo único que hay. Exactamente. Bueno, te agradezco, Raúl, muchas gracias. Ya son las 20:01 y todo el público sigue en pie. Así que eso es una muestra de la importancia del tema a tratar, pero fundamentalmente desde dónde lo abordaste como